Ahora vamos a iniciar explicando a grandes rasgos cada uno de los contratos mercantiles, como es su definición, las obligaciones de cada una de las partes, así como algunas de sus principales características contempladas dentro del Código de Comercio. Como número 1, nos referiremos al contrato de compra-venta. Este contrato se encuentra previsto en el artículo 371 del Código de Comercio y nos menciona que serán mercantiles las compraventas a las que este código les da tal carácter y todas las que se hagan con el objeto directo y preferentemente de traficar. Para entender un poco más este artículo, expliquemos estas dos frases que lo conforman. La primera es las que este código les da tal carácter y la segunda, todas las que se hagan con el objeto directo y preferente de traficar. Lo que la primera quiere decir es que para que la compraventa sea mercantil, debe estar considerada en el Código de Comercio. Por ejemplo, la fracción 1 del artículo 75, que menciona enajenaciones de muebles con especulación comercial, o la fracción 2 de este mismo artículo, que dice ventas de bienes inmuebles con especulación comercial. En estos casos, aplica la compraventa mercantil, porque estos supuestos están dentro de nuestro Código de Comercio. Y en cuanto a la segunda frase, cabe mencionar que en el ámbito comercial, el término traficar se refiere a la circulación y movimiento de mercancías. Entonces, lo que este artículo quiere decir en este fragmento es que va a ser mercantil la compra-venta si el objeto de esta tiene la finalidad de servir como mercancía para comercializar. En cuanto a las obligaciones de las partes, la obligación más sobresaliente del comprador es que debe pagar el precio convenido por el objeto de la compraventa, mismo que estará indicado en el contrato. Por parte del vendedor, este está obligado a entregar el bien objeto de la compraventa en tiempo y forma. Aquí es importante aclarar que la parte que cumpla con el contrato tiene derecho a exigir a la otra parte, en caso de que no cumpla, ya sea la cancelación del contrato o, si lo prefiere, el cumplimiento del mismo, además del pago por daños o perjuicios que le ocasione dicho incumplimiento. Características. Algunas de las características del contrato de compraventa son que se hace por escrito, es decir, se plasma en hoja de papel a través de cualquier medio, como puede ser electrónico, manuscrito o máquina de escribir. En caso de bienes inmuebles, debe otorgarse en escritura pública. Este punto se refiere a que una de las obligaciones del vendedor es firmar al comprador la correspondiente escritura pública, que se realiza ante notario público, para que la venta se perfeccione en su totalidad. Otra característica es, como ya lo venimos mencionando, que se efectúa entre comerciantes. Es decir, las partes que intervienen, al menos una de ellas, debe ser comerciante. Además de que debe hacerse presente el propósito de especulación comercial, que el bien objeto de la compra-venta se utilice para revender. Contrato de permuta. Este tipo de contrato tiene su fundamento en el artículo 2184 del Código Civil del Estado de Puebla y nos define a la permuta como el contrato por el que se da un bien por otro.
Partamos de que permuta significa intercambio o trueque, como se manejaba el comercio en sus inicios, hace mucho tiempo. Entonces, existe permuta cuando dos personas o más intercambian mercancías. Un ejemplo sencillo es cuando una persona da 100 kilos de maíz, que equivale a 600 pesos, y la otra persona recibe el maíz y da a cambio 30 kilos de frijol, que equivalen a 600 pesos. La obligación esencial del contrato de permuta es para ambas partes y se refiere a que deben entregar los bienes permutados en las condiciones acordadas y en el plazo convenido. Por ejemplo, como en el caso anterior, a entregar el maíz y frijol limpio y de buena calidad el día que se haya estipulado. Unas de las características de este contrato son que se hace por escrito, es decir, se plasma en hoja de papel a través de cualquier medio. No está sujeto a registro. Significa que no se registran ante ninguna dependencia. Se efectúa entre comerciantes, a los que se les da el nombre de permutantes. Esto significa que las partes deben ser comerciantes, o al menos uno de ellos, ya que si no lo son, estaríamos en presencia de una permuta civil. Y ambas partes se llaman permutantes porque los dos realizan el mismo acto, que es de dar en especie, a diferencia de la compraventa, que uno compra y otro vende. Otra característica es costo de los bienes intercambiados. Esta se refiere a que los bienes intercambiados deben ser iguales o similares en precio. La diferencia en costo debe ser menor del 50% del valor del otro bien. No es válido decir, por ejemplo, te cambio mi carro que vale 50,000 pesos por el tuyo que vale 100,000 y te doy 50,000 en efectivo, que es la diferencia de precio. Este acto ya es considerado como compraventa y no como permuta. Como el ejemplo anterior, los 100 kilos de maíz y los 30 kilos de frijol tienen costos iguales, 600 pesos cada producto. Por eso se considera permuta. Por último, es importante mencionar que el contrato de permuta se regula de acuerdo a lo que disponen los artículos que se relacionan con el contrato de compraventa.